En este cuarto y último vídeo vamos a ver cooperación Tb, cómo el linfocito B es capaz de endocitar aquello que haya contactado con su inmunoglobulina de membrana y cómo puede recibir cooperación del linfocito T. Bueno, pues en principio este es el ejemplo más sencillo en el que el linfocito B reconoce una proteína como puede ser ENZ. Evidentemente en cooperación Tb siempre tiene que haber un componente proteico, porque los linfocitos T tienen que reconocer péptidos en complejos de histocompatibilidad de clase 2, son linfocitos T, CD4 y FH, y ese es el más sencillo. Interacciona con, por ejemplo, la proteína ENZ1, la endocita en vesículas, la procesa a péptidos y la presenta en moléculas de histocompatibilidad de clase 2, por ejemplo, DQ2 o DQ7. Y el linfocito T anti-ENZ le da la señal y este linfocito B secretará anticuerpos anti-ENZ. En ambos, tanto el linfocito B como el linfocito T reconoce el complejo antigénico ENZ1. Pero en ocasiones, y vamos que es muy importante, lo que reconoce el linfocito B no es una proteína aislada, sino que es una estructura dentro de un microorganismo. Por ejemplo, en este caso vamos a considerar una bacteria que se llama vacuno, que tiene una proteína que se llama proteína M, tiene otra proteína en el interior que se llama INT y algunas otras proteínas bacterianas que están aquí en azul. Muy bien, pues entonces la proteína M está en la superficie, pues el linfocito B, que es antiproteína M, reconoce el antígeno y lo endocita. Endocita todo el complejo antigénico. No solamente endocita M, endocita todo el complejo antigénico y procesa proteínas de péptidos de PRONT-M, de INT1 y de otras proteínas bacterianas, que las puede presentar, pues por ejemplo, en la molécula de histocompatibilidad de R3-DR4, que es este paciente. Vale, muy bien. Pues entonces, ¿cuál es la especificidad de este linfocito T? Pues puede ser anti-INT1, como aquí viene, anti-PROT-M y anti otras proteínas virales. Aquí no aparece anti-PROT-M porque era un ejemplo, era un TAT que hice hace mucho tiempo y como veis aquí la proteína M decía que no se podía presentar en ningún alelo de R y solamente en unos alelos de Q que no expresa el individuo. Por eso era simplemente poner de relieve como en este caso el linfocito B es antibacteria y el linfocito T también es antibacteria porque reconoce una estructura del complejo antigénico, pero no están reconociendo la misma parte de la estructura del complejo antigénico que han reconocido de vacuno. El linfocito B reconoce la proteína M y recibe cooperación de un linfocito T que no es antiproteína, que es anti-INT1. De hecho, esta situación es muy ventajosa, dado que este linfocito B hemos dicho que tiene que, cuando reconoce el antígeno, por ejemplo, en este caso vamos a considerar una bacteria que también tiene una proteína que se llama PAT02 de pared y una proteína interna. Bueno, pues entonces, si este linfocito B reconoce esta bacteria, la endocita entera y genera péptidos tanto de PAT como de INT, con lo cual podrá recibir cooperación de linfocitos T anti-INT y de linfocitos T anti-PAT. Lo cual lo que hace es que optimiza la posibilidad de poder recibir cooperación. El linfocito B, cuando contacta con el antígeno, tiene que irse a la zona limítrofe con linfocitos T y tiene que encontrar un linfocito T que interaccione con complejos PMHC que haya visto sobre una célula dendrítica en la sinapsis inductora. Bueno, pues cuando en este sistema de cooperación TB optimiza porque puede recibir cooperación, un linfocito B anti-PAT puede recibir cooperación de muchos linfocitos T. Luego, evidentemente, el linfocito B haya recibido cooperación de un linfocito T anti-PAT o anti-INT, secreta anticuerpos anti-PAT, porque es la inmunoglobulina de membrana, el mismo que hace es que hace un procesamiento alternativo del RNA primario y en lugar de generar un anticuerpo, una inmunoglobulina anti-PAT que se pega a la membrana, pues la secreta porque carece de la región transmembranosa. Muy bien, otros ejemplos que son interesantes son aquellos en donde lo que estamos reconociendo es el linfocito B está reconociendo algo que no puede presentar al linfocito T, por ejemplo, un polisacárido. Bueno, pues entonces esto podría ser una bacteria con cápsula en que el linfocito B hubiera reconocido la cápsula, o bien puede ser, como en este caso, una vacuna que se llama vacuna conjugada, en donde un polisacárido es unido a una proteína no propia. En este caso, KLH es una proteína animal. Pero sería igual en el caso de una bacteria con cápsula. Aquí quiere decir que el linfocito B reconoce un polisacárido y ese polisacárido no se lo puede presentar a un linfocito T, porque el polisacárido no tiene péptidos. Bueno, entonces aquí lo que hace es que el linfocito B, y lo que nosotros queremos es que se generen anticuerpos
antipolisacárido contra la cápsula porque entonces puede favorecer la fagocitosis. Bueno, pues entonces aquí el linfocito B lo que hace es que reconoce la región del polisacárido, endocita todo, genera péptidos de KLH. Los péptidos de KLH se presentan en clase 2 y un linfocito T anti-KLH da cooperación a este linfocito B antipolisacárido, llamado SAC, y se convierte en secretor de anticuerpos. Bueno, pues en este caso es exactamente lo mismo. En este caso, de nuevo, es KLH. KLH es esta estrellita. Pues bueno, pues reconoce, el linfocito B reconoce el polisacárido, procesa el KLH, porque el polisacárido no lo puede presentar, pero KLH, que es una proteína de planta, no animal, no humana, pues lo degrada a péptidos, lo presenta el linfocito T en moléculas de clase 2 y los linfocitos T KLH le dan cooperación. Y es fruto de esta cooperación, pues se convierte en secretora de IgM, o bien entra en centro germinal y se convierte en secretora de IgG y secreta anticuerpos contra polisacárido. Bueno, aquí simplemente aparecen varios porque ya lo veremos en el capítulo 13, simplemente puede tener varios serotipos. También la cooperación TB, una situación que no es fácil, a veces no es fácil de entender, es cómo podemos hacer anticuerpos contra penicilina. Penicilina no es una proteína, entonces es la misma situación que vemos aquí, en que no puede presentar péptidos de penicilina. Entonces, ¿por qué tengo anticuerpos antipenicilina? Algunos sujetos. Pues porque la penicilina se une a proteínas humanas y las modifica, se une covalentemente. Entonces, ¿qué tenemos? Un linfocito B que reconoce penicilina en una proteína humana, endocita todo el complejo y presenta péptidos de la proteína humana que las ha visto en timo y no hay ningún problema, pero presenta un péptido que no ha visto nunca en timo, que es un péptido que contiene penicilina. Entonces, habrá linfocitos T en algunos sujetos que reconozcan con alta afinidad este péptido humano que contiene penicilina y que no está en timo. Entonces le da la señal de cooperación al linfocito B y el linfocito B, que es antipenicilina, pues se convierte en plasmática que secreta penicilina y esa penicilina pues puede producir cuadros de hipersensibilidad, como veremos. Incluso también otro sistema curioso es el sistema en que los linfocitos B reconocen estructuras que están en la membrana de cuerpos apoptóticos. Bueno, eso ocurre en estructuras que están en la membrana de cuerpos apoptóticos. Eso ocurre en trasplante. Puede ocurrir también en virus con envoltura, en que la proteína de la envoltura también puede estar en superficie de un cuerpo apoptótico, pero también puede estar en un trasplante. Pues, por ejemplo, en un trasplante en donde una serie de alelos como C7, A2 y TR5 son halogénicos, quiere decir que es un alelo del donante que no está en el receptor. Bueno, pues estos cuerpos apoptóticos pueden ser captados por célula dendrítica y presentar péptidos de estas proteínas de A2 y de C7 y de R5 en las moléculas de histocompatibilidad del receptor. Simplemente es como si fuera una proteína viral. Entonces, este linfocito T, luego este linfocito T que ha reconocido, por ejemplo, un péptido de C7, pues puede colaborar con un linfocito B que haya un linfocito B anti-C7 que reconozca C7 en la membrana del cuerpo apoptótico. Pues, ¿por qué? Porque lo endocitará, lo presentará en forma de complejos PMHC2, aquí viene reflejado como al coger el péptido de C7, el cuerpo apoptótico es un linfocito T anti-C7, coge el cuerpo apoptótico de C7. Si el cuerpo apoptótico, además de C7, tiene otras proteínas halogénicas, pues la puede recibir cooperación de linfocitos T. Pero el punto clave es que el linfocito B anti-C7 presenta péptidos, que aquí no se refleja, péptidos de las moléculas halogénicas que estaban en el cuerpo apoptótico en clase 2. Recibe cooperación y este linfocito B entonces secreta anticuerpos anti-C7 que pueden colaborar desgraciadamente en el rechazo del órgano trasplantado. Luego, por tanto, la cooperación TB es muy amplia. Y bueno, simplemente lo último que quería desarrollar era ver un poquito cómo, fruto de este tipo de cooperación, si yo, por ejemplo, tengo una bacteria con cápsula, pues entonces lo que ocurre es que, por ejemplo, se infecta el día 4 de este mes, pues entonces lo primero que ocurre es que hay una respuesta, disculpadme. La infección se produce el día 1, bueno, pues entonces hay una respuesta T independiente de linfocitos B1 de zona marginal, porque es un antígeno de alta organización, y además también de linfocitos TB2
de linfocitos B2 que hacen una respuesta T dependiente porque los linfocitos foliculares con cooperación T secretan anticuerpos contra antígenos de alta organización y de baja organización. Entonces se activan los dos, pero lo que ocurre es que la respuesta T independiente, los linfocitos B2 o ZM se convierten antes en secretores de inmunoglobulina, tendré a día 4 ya IgM, con lo cual ya podré fagocitar por fagocitosis mediada por complemento. El día 7 empieza a secretar IgM de manera T dependiente, que bueno, simplemente lo único que hace es todavía optimizar más la producción de IgM. A día 12 se produce la producción de IgG de manera T dependiente y quizá, si es un adulto, IgG de manera T independiente, porque hemos visto que en adultos eso puede ocurrir. Y al final la bacteria se elimina a día 18. Y entonces, bueno, pues aquí, si es a día 18, quiere decir que a día 12, 13 o 14 hay linfocitos de memoria que todavía pueden contactar con el antígeno. Y entonces se convierten en células plasmáticas de vida media larga que provienen de linfocitos B2. Y entonces tenemos una secuencia en donde primero aparece IgM de respuesta T independiente, luego de respuesta T dependiente y luego tenemos la producción de IgG de una manera T dependiente. Estas serían las células plasmáticas de vida media corta secretoras de IgM, que normalmente no se hace una gráfica independiente, pero es para señalar que aparecen y luego cómo aparece estas células. Luego, por tanto, de nuevo remarcar que en antígenos de alta organización que contienen proteínas, como es una bacteria, con cápsula, pues se genera una respuesta T dependiente y T independiente.